Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a destripar uno de los documentos más críticos que cualquiera de nosotros llegará a firmar en su vida, el contrato hipotecario. Y a ver, en lugar de verlo como esa deuda inevitable o un papeleo súper aburrido, resulta fascinante tratarlo exactamente como lo que es, un plano arquitectónico. Al igual que cuando se levanta un rascacielos, si los cimientos de nuestra estructura financiera están mal calculados desde el primer día, todo el edificio se va a venir abajo al menor temblor del mercado. Así que vamos a descubrir cómo garantizar que esos cimientos sean absolutamente inquebrantables. Fijaos en esta frase, porque da en el clavo. Una hipoteca mal elegida puede ser una cadena de 30 años. Una bien estructurada es el primer paso hacia la riqueza real. Y es que es súper común dejarnos llevar por la emoción al ver la cocina de nuestros sueños o un jardín enorme. Y nos olvidamos de un detalle fundamental. La compra de una vivienda mediante un crédito es, en esencia, un arrendamiento de capital a largo plazo. No estamos comprando simplemente ladrillos, chicos. Estamos estructurando una operación financiera masiva. Bueno, pues para auditar este plano vamos a pasar por 6 fases críticas. 1. La ingeniería del dinero. 2. La trampa de la cuota. 3. El juego de las tasas. 4. El engaño del plazo. 5. Los gastos ocultos. Y 6. Cómo construir la libertad financiera. Empezamos directamente por la fase 1, la ingeniería del dinero. Es asombroso cuando logramos cambiar el chip y descubrimos que en realidad al firmar no estamos adquiriendo paredes y techos, estamos alquilando capital de un banco. Así de simple, la entidad nos adelanta una suma gigantesca de dinero y quienes compramos nos comprometemos a pagar un alquiler por usarlo, y ese alquiler lo llamamos intereses. Auditar los términos de esto es vital, porque un error en estas cláusulas no es un simple contratiempo, es una vía directa hacia un colapso económico en el futuro. Pasamos a la fase 2, la trampa de la cuota. Aquí vemos la profunda desconexión que hay entre la calculadora del banco y la vida real, y por eso surge este algoritmo de presupuesto ideal. Los bancos suelen calcular el límite del préstamo basándose en ingresos brutos, ignorando por completo los gastos reales del día a día. En un esquema sano, el contenedor de nuestras necesidades totales nunca debería superar el 50% de los ingresos netos. Ojo, esto incluye la comida, el transporte y la propia vivienda. Si la cuota de la hipoteca es demasiado grande, el sistema se desborda y nos drena por completo lo que llamamos el contenedor dorado, ese 20% vital que deberíamos destinar sí o sí a la inversión y a la creación de riqueza. Entonces, el límite arquitectónico estricto, la línea roja, es el 30%. Para que las matemáticas funcionen de verdad y el algoritmo no se rompa, el pago mensual de la vivienda jamás debe exceder el 30% del ingreso neto mensual. Pasar de esta barrera de hormigón significa que dejamos de ser propietarios para convertirnos, en unos simples inquilinos del banco, trabajando únicamente para pagar intereses y derramas, sin nada de oxígeno para construir patrimonio real. Vamos con la fase 3, el juego de las tasas. Elegir una tasa de interés es elegir literalmente el nivel de riesgo que va a soportar nuestra economía durante décadas. Y tenemos 3 caminos sobre la mesa. La tasa fija, que es una línea recta inquebrantable, sabemos exactamente qué vamos a pagar hasta el último día, lo cual nos da pura paz mental. Luego tenemos la tasa variable, que es como subirse una montaña rusa, dependemos totalmente de la volatilidad del mercado. Y finalmente la tasa mixta, un modelo híbrido que intenta coger lo mejor de ambos mundos, pero cuidado, porque exige que estemos vigilando constantemente cómo respira la economía. Y hay que hacer un inciso importantísimo con la tasa variable. Representa un riesgo extremo, un error absoluto si nuestra economía es muy rígida. Si nuestro presupuesto mensual no tiene un colchón o un amplio margen de maniobra, una subida brusca en los tipos de interés nos puede fracturar las cuentas familiares de la noche a la mañana. Es, literalmente, dejar los cimientos de la casa a merced de que haya o no haya tormenta económica. Fase 4. El engaño del plazo. Cuando comparamos los modelos directamente, la hipoteca a 30 años siempre nos va a hacer ojitos porque presenta la cuota mensual más baja. A simple vista parece la opción más sensata, ¿verdad? Sin embargo, si la ponemos frente al modelo a 15 años, el costo a largo plazo es una verdadera salvajada. Es un drenaje de riqueza provocado por el interés compuesto inverso. Básicamente, alargar tanto el tiempo devora nuestro patrimonio porque los intereses se van acumulando de forma silenciosa año tras año. Y este número lo resume todo. 3. Es brutal descubrir que, simplemente por la ilusión de pagar una cuota baja mes a mes, muchas veces acabamos pagando el precio equivalente a 3 casas enteras para poder quedarnos solo con una. Es un precio completamente exorbitante que viene disfrazado de comodidad mensual. Por lo tanto, la estrategia para hackear esto es súper clara. Hay que asegurar el plazo más corto que nuestro contenedor de necesidades nos permita, recordando siempre no superar ese famoso 30% del ingreso. Y un detalle clave, hay que confirmar que el contrato nos permita hacer inyecciones de capital anticipadas sin ningún tipo de comisión o penalización.
Cada euro extra que inyectemos en los primeros años del crédito actúa como un misil que destruye directamente muchísimos meses de intereses acumulados al final del plazo. Entramos en la fase 5. Cuidado con los gastos ocultos. Todos conocemos los típicos gastos hormiga del día a día, pero en el mundo hipotecario, estas hormigas tienen el tamaño de un elefante. El pago de la mensualidad no es lo único que importa. Hay que contabilizar lo que llamamos el costo total financiero. Impuestos de escrituración, notaría, seguros obligatorios de vida y hogar, la tasación de la propiedad y, por supuesto, las siempre jugosas comisiones de apertura. Todo este dineral debe presupuestarse rigurosamente mucho antes de pagar siquiera el primer mes de la casa. Ignorar estos gastos es pegársela en el momento más crítico. Para evitar que la estructura falle justo en el despegue, es indispensable tener ahorrado en efectivo entre un 10% y un 15% del valor total de la propiedad, reservado estrictamente para estos gastos de cierre. Lanzarnos a comprar sin este colchón de seguridad significa arrancar un proyecto que ya nace quebrado desde el minuto cero. Y llegamos a la fase 6, construyendo la libertad financiera. Es muy revelador cambiar el concepto central que solemos tener. Una hipoteca no tiene por qué ser una bola de presidiario que arrastramos de por vida. Si se usa bien, es una palanca financiera de primer nivel. Cuando esta palanca funciona en sintonía con el algoritmo del 30%, con nuestros contenedores presupuestarios blindados y aplicando estrategias de amortización temprana, su poder cambia por completo. Deja de aplastar nuestra economía y se convierte en una máquina que eleva drásticamente nuestro patrimonio a largo plazo. El plano estructural está completo y listo para ejecutarse. Al final, la información es nuestra herramienta más poderosa para asegurar que la casa asume valor y seguridad, en lugar de convertirse en un pasivo tóxico. Este es el momento de tomar las riendas del diseño y literalmente hackear las reglas tradicionales de la banca. Y con toda esta ingeniería financiera ya expuesta, nos queda una reflexión clave antes de estampar la firma en cualquier documento del banco. Sabiendo la inmensa repercusión que tienen los plazos, las tasas y los algoritmos que hemos visto hoy, ¿será esa próxima gran adquisición inmobiliaria un activo maestro que eleve el futuro de nuestra riqueza o terminará siendo un lastre silencioso que la aplaste por completo? La decisión estructural está, a partir de este momento, en nuestras propias manos. Hasta la próxima.